Lo que estáis viendo es un antiguo complejo industrial originalmente secreto que ha quedado abandonado. Se construyó a finales de los años 60 en el marco del Tercer Frente, que resumiendo mucho era un plan para proteger a China en caso de invasión e industrializar el interior. Nos encontramos en Yidu, China central. En esta zona hay unos cuantos rincones de este tipo, y lo interesante, al menos para nosotros, es que la mayoría no han sido convertidos en destinos turísticos, como ya ha ocurrido en otros casos. Esto en sus tiempos estaba muy apartado de la civilización. No es casualidad que los alrededores sean montañosos. Era una característica buscada para ocultar los complejos. Con el tiempo irían creciendo las ciudades de los alrededores, como la propia Yidu, y esto quedaría en el olvido. La carretera para llegar está bien, pero no hay muchas indicaciones. Ahora bien, al comienzo ocurría algo bastante curioso. A menudo estas zonas originalmente secretas y construidas en medio de la nada era donde se concentraba el desarrollo tecnológico, industrial, económico y social. O sea, no me extrañaría que los vecinos de aquí, al visitar las ciudades cercanas en los años 70 e incluso en los 80, pensasen, bueno, sí, aquí vive más gente, pero en general nosotros estamos mejor. Y además, esto lo sabemos porque los abuelos paternos de Lele vivieron lo mismo, no es raro que se sientan orgullosos de haber participado en los proyectos porque ellos fueron los encargados de levantar gran parte de lo que vemos con sus manos. El código de esta fábrica era 238 y originalmente producían componentes ópticos de tipo militar. Perdonad si hoy nos veis sudando como cerdos, especialmente a mí, hace un calorazo tremendo. Estas son las antiguas viviendas de los trabajadores, no se puede entrar por seguridad. Pero también hay otras más recientes, porque este complejo tuvo varias vidas. Después de las reformas económicas y de apertura dejó de ser un secreto, y pasaron a producir equipamiento optoelectrónico para uso civil. En estos bloques todavía vive gente, y por lo visto alquilan apartamentos. Quieren que la gente se anime a montar una atracción turística, pero todavía está muy verde. No os lo vais a creer, pero el alquiler no llega a $15 al mes. Este señor nos ha dicho que han venido algunos jóvenes de Chongqing, donde también hubo proyectos similares. Al menos hay un mínimo de actividad económica, pero nada para los turistas, no se ofrece alojamiento. El extranjero causando sensación. Mirad, esto antes era la tienda cooperativa de la localidad. Y no os lo perdáis, todavía está activa. No os voy a engañar, ha habido momentos en los que temía que llamasen a la policía, porque estos sitios hasta hace no mucho estaban cerrados a los extranjeros, y durante la etapa secreta también para los chinos. Yo tenía la idea de que serían 4 edificios y ya está, pero esto es muy grande. En su momento de esplendor tuvo varias decenas de miles de habitantes. Los que nos habéis seguido en visitas similares ya sabéis que los edificios de ladrillo suelen ser de los más antiguos. En muchos casos nos llevan a los años 60 del siglo pasado. Hoy en día no parece gran cosa, pero entonces vivir en un hogar así era una pasada. La gran mayoría de la gente en el campo tenía casas hechas de barro y los servicios públicos eran mucho más precarios. Aquí tenían su propio hospital, escuelas, centros para practicar deportes, cine y según algunos hasta piscina cubierta hubo. Ahora bien, en este tipo de proyectos no era raro trabajar con tecnología experimental para la China de aquellos tiempos y eso implicaba estar expuesto a los accidentes. Sabemos que aquí también había fábricas dentro de cuevas y excavarlas no era tarea fácil. Hay más de un rincón con cierto aire soviético, pero para cuando se construyó esto ya se habían roto las relaciones. De hecho, el Tercer Frente fue promovido en parte como defensa ante una posible invasión soviética. Este es el antiguo teatro o salón de actos. Es una pasada, tenía fosos y todo. Aquí llegaron expertos incluso de grandes ciudades como la capital. O sea, había gente con mucha formación y experiencia. Y como hemos mencionado antes, luego pasaron a la industria civil y empezaron a producir cámaras fotográficas, entre otras cosas. Es el maestro con título nivel alto. 我厂里原来做过相机，也做过相机，我听说做过相机。做过糯米的这个大型的潜望镜，不是潜望镜，380潜望镜，我们做的是海山米。今年上面的
海上面就是啊，海上面的。车机的，这个空上面对空。西班牙的，西班牙，西班牙的，那不简单，西班牙一包做的。他们是以前的老职工吧？啊，你做那好安静呢。你们好舒服啊。在这里玩呐？我这里玩。搞记录。哎，我们蛮喜欢去2年3年见客的地方，因为我把这个带到西班牙去。西班牙，西班牙，西班牙跟苏维尼是都有的。A unos 30 kilómetros de allí hay otro complejo industrial que se dedicó a actividades similares. Al principio hacían teleobjetivos para todo tipo de armas, también para las que se montaban en barcos y aviones. Los vecinos de la zona ya sabían lo que hacían aquí, pero había que mantenerlo en secreto. Mirad, este tipo de organización del espacio habitable ya lo vimos antes. A este lado están las habitaciones y al otro las cocinas y los baños compartidos. La última vez que lo vimos nos explicaron que eran mini apartamentos para solteros. Cuando te casabas y formabas una familia podías solicitar algo más amplio y completo. Ahora está hecho una ruina, pero entonces era un lujo. En el campo no había casas para la etapa de soltero. El código de este proyecto era 388 y estuvo activo hasta el siglo XXI. 以前是在这里工作吗？是，做什么工作？车这里了，现在是重工业不？现在是。 Este señor trabajaba en las fábricas y tiene una jubilación de unos $600 al mes, pero su mujer, que era del campo, se tiene que conformar con mucho menos. En el mundo rural las pensiones son algo nuevo. Si te dedicabas a trabajar la tierra, la jubilación eran los hijos. El hecho de que aquí haya cesado gran parte de la actividad industrial no significa que aquellas empresas ya no existan. Algunas fueron actualizadas y se mudaron a localidades con mejor acceso, porque ya no era necesario mantenerlo en secreto. Además, al menos en este caso, esas transformaciones no tenían por qué implicar privatización. Varias de esas compañías siguen siendo de propiedad estatal. Es posible que con los proyectos militares ocurriese algo similar, pero es más difícil seguirles la pista por razones bastante obvias. Sabemos que varias de las empresas estatales que se crearon en estos entornos rurales más tarde se trasladaron a ciudades como Yichang y Wuhan, que es la capital de la provincia. Si buscas información en internet, no es ningún secreto, puedes adivinar las conexiones entre estos antiguos centros industriales y áreas tecnológicas muy avanzadas en la actualidad de la ya mencionada Wuhan. Yo creo que esto es importante destacarlo porque a menudo damos por hecho que las ciudades son los centros de innovación más potentes, pero en estos casos no está tan claro dónde se originó la chispa. Incluso hoy en día la China rural cuenta con bastante industria, no es raro que te encuentres con talleres textiles y de todo tipo si visitas pueblos y aldeas. Por supuesto, también asoma la realidad agraria, a veces un tanto precaria, pero una cosa no quita la otra. En la etapa del Tercer Frente, desde mediados de los 60 hasta los 80, gran parte de los proyectos fueron de carácter militar por razones que hemos explicado antes. Había que estar preparados en caso de invasión y China acababa de salir de un periodo de guerras muy largo. En ese sentido, no es raro que algunas empresas estatales y privadas en la actualidad tengan raíces militares, aunque eso también ocurre en más de una potencia occidental. Sin embargo, también hubo cantidad de proyectos de carácter civil, a través de los cuales se hizo posible la producción de unos cuantos bienes de consumo. Si el tema os interesa, podemos hacer más visitas centradas en esos aspectos. Estas viviendas para los trabajadores son de los años 80. Las renovaron hace un par de años y la verdad es que tienen buen aspecto. Tienen instalado gas natural, no creáis que es tan fácil en esta parte del país, pero nos han dicho que muchos vecinos se han mudado a Yichang, una de las grandes ciudades de esta parte de la provincia. Allí tienen más servicios y con la pensión que reciben se pueden permitir un alquiler o incluso la compra de vivienda. Aquí se grabaron algunas escenas de la película Amor bajo el espino blanco de Zhang Yimou. La verdad es que en los últimos años se ha notado cierto interés por esta parte de la historia de China y se habla bastante del llamado turismo rojo, pero todavía hay mucho desconocimiento, en parte por el carácter secreto de los proyectos. Aunque durase 15 años, en las escuelas no se enseña mucho sobre el Tercer Frente y la verdad es que no sabemos qué pasará con los edificios que os hemos enseñado. Algunos los renovarán, pero otros quizás no tendrán esa suerte y por eso a veces tenemos ganas de explorarlos y grabarlos antes de que sea tarde. Eso es todo por hoy. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos en mis clases de mandarín. Muchas gracias. ¡Hasta luego!